Can you get a shot of this gun? Out of it. How you doing? All right. You have a seat over in that chair, please. I was looking up to see how to get to where you are. Still thinking about me? La televisión siempre ha sido una ventana al mundo, pero a veces lo que se cuela por esa pantalla es mucho más oscuro de lo que nadie hubiera imaginado. Si dicen la verdad hasta el final, podrían ganar 50,000 soles. 7 de julio de 2012. El presentador de televisión Beto Ortiz entra en el set para grabar el primer episodio de un nuevo programa de entrevistas peruano, El Valor de la Verdad. La premisa es simple y brutal. A los concursantes se les conecta a un polígrafo y se les hacen preguntas muy personales. Si responden con sinceridad, ganan más dinero en cada ronda. Pero las preguntas se vuelven más incómodas a medida que avanza el juego. Y si la máquina detecta una mentira, se acabó todo. Sumado a eso, el concursante está sentado justo al lado de sus seres queridos mientras responde las preguntas, que a menudo los involucran. El programa rápidamente se hizo famoso por sus momentos incómodos y dolorosos, pero también por lo adictivo que era verlo. Y este primer episodio fue diferente a todo lo que la gente había visto antes en la tele. La concursante era Ruth Talía Sayas Sánchez, una joven de 19 años que trabajaba en un call center. Llegó al programa con el sueño de hacerse famosa y cambiar su vida. Sentados a su lado estaban sus padres y su novio, Brian Romero Leiva. Ruth había crecido en la pobreza y el premio en efectivo podría haber transformado todo su futuro. Quizás por eso se mostró tan abierta, a veces hasta el punto de resultar doloroso. Admitió que le hubiera gustado ser blanca. En otro, dijo que le avergonzaban los modales de sus padres. ¿Te avergüenzan los modales de tu familia? Pero la amo en mi vida, a mi hija. Señor, evidentemente es una respuesta dura para cualquier padre. Mientras estaban sentados justo frente a ella, cada respuesta parecía herir más profundamente. Su madre terminó rompiéndose en llanto. Pero la cosa no quedó ahí. En un momento dado le preguntaron a Ruth, ¿estás con tu novio solo hasta que aparezca alguien mejor? Ella respondió, sí. Brian, sentado a pocos metros de distancia, no dijo ni una palabra. Las preguntas siguieron llegando y solo se pusieron peor. Ruth pronto reveló que, para llegar a fin de mes, había trabajado como stripper en un club nocturno. Nadie en su vida lo sabía. Sus padres se quedaron en silencio. Brian parecía devastado. ¿Trabajas en un nightclub? Sí. Yo no quiero escuchar más. ¿No quieres escuchar más? No. Luego vino la pregunta final, la más difícil de todas. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de sexo? Ruth respiró hondo y dijo que sí. Me retiro. Se retira. Me retiro. Le faltaban solo 3 preguntas para ganar el gran premio, pero el programa terminó ahí. La reacción fue intensa. Algunos espectadores elogiaron a Ruth por su honestidad y la calificaron de valiente. Otros la criticaron por humillar a su familia, especialmente a Brian frente a todo el país. ¿Cómo te sientes? Avergonzado. Avergonzado con mi familia, con mis amigos. Claro, pero todo lo que me ha hecho me he enterado. ¿Cómo puede estar? Usted siendo varón, ¿cómo estaría? Aún así, el episodio se convirtió en un gran éxito. Según se informa, la cadena lo transmitió durante 12 semanas seguidas. Ruth se hizo famosa al instante, apareciendo en programas de noticias y charlas.
Finalmente, había conseguido lo que quería: dinero, atención y una nueva vida. Se fue con 15,000 soles, alrededor de $5,800 de la época. Por un breve momento pareció que todo había salido bien, pero entonces Ruth desapareció. Dejó de contestar el teléfono, no acudió a sus citas. Su casa permaneció vacía durante días. Pasaron 10 días sin rastro de ella. La comunidad lanzó una búsqueda masiva. Sus padres y Brian, las mismas personas que la habían apoyado en el programa, lideraron la búsqueda. Finalmente, la policía hizo un macabro descubrimiento. El cuerpo de Ruth había sido enterrado en una fosa poco profunda. Había muerto por asfixia. Era un claro caso de asesinato y solo había un sospechoso real. Justo antes de desaparecer, Ruth había aparecido en otro programa de televisión. Estaba sin energía. Parecía ausente. Habló de cómo había terminado su relación con Brian, muy probablemente debido a todo lo que había sucedido en El Valor de la Verdad. ¿Tú ya tenías problemas con él? Sí, creo que desde antes ya tenemos problemas y él lo sabe muy bien. Ahora todo me echa la culpa a mí. ¿Crees que fue un error compartido entre los dos? Claro, es un error compartido, ¿no? Es de ambos, creo. ¿Cuál de los dos falló más en esa relación? Prefiero no decirlo. La policía detuvo a Brian para interrogarlo. Finalmente confesó. Dijo que estaba enfadado y humillado por cómo Ruth lo había dejado en evidencia en la televisión nacional. También creía que se merecía una parte del dinero que ella había ganado. Brian fue a la casa de Ruth y le dio pastillas para dormir. Luego, mientras ella estaba inconsciente, la agredió y la mató. Enterró su cuerpo, con la esperanza de que nadie lo encontrara jamás. Finalmente fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. A pesar del horror que siguió a su episodio de debut, El Valor de la Verdad siguió siendo un programa popular durante años. Pero nada se acercó jamás a esa primera emisión. Un programa que dio lugar a un escándalo nacional, una ola de conversaciones incómodas y una de las tragedias más oscuras de la historia de la televisión, pero no tan oscura como la siguiente historia. Esta historia nos lleva a la tranquila zona rural de Botsfield, Inglaterra, un lugar de aspecto apacible que se convertiría en el escenario de uno de los momentos más oscuros jamás captados en televisión en vivo. Un hombre llamado Albert Dryden había estado viviendo una vida mayormente solitaria tras su jubilación de la industria siderúrgica. Con tiempo libre de sobra, Dryden comenzó a trabajar en un terreno que había adquirido en las cercanías. Su objetivo era construir un pequeño bungalow para que su anciana madre se alojara durante el verano y, según se dice, un refugio antiatómico para él mismo. Pero desde el principio hubo problemas. Butsfield, one of the most picturesque parts of County Durham, and the site of Albert Dryden's so-called house in the hole. He claimed it was a summer house for his mother and bought the land in 1984 using his redundancy money from Concert Steelworks. It became his obsession. He spent hours laboring on the bungalow, but he was building without planning permission. El gobierno local, el Consejo del Distrito de Derwentseat, denegó la solicitud de permiso de Dryden para construir en el terreno, pero él hizo caso omiso de la resolución. En lugar de construir una casa a la manera tradicional, excavó profundamente en la tierra y comenzó la construcción bajo tierra, alegando que se trataba de una vivienda subterránea. Dado que solo sobresalía unos 2,5 metros por encima del nivel del suelo, Dryden creía que había encontrado una laguna legal. Se equivocó. El consejo no estuvo de acuerdo y las tensiones comenzaron a aumentar rápidamente. Con el paso del tiempo, la situación no hizo más que empeorar. Al nuevo jefe del consejo, Harry Collinson, se le asignó el manejo del caso. Le envió a Dryden una carta oficial ordenándole que detuviera la construcción y derribara lo que ya había construido. Dryden apeló ante los tribunales, pero perdió. Se le dieron 3 meses para demoler la estructura ilegal. Por esas fechas, los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir la disputa, convirtiéndola en un enfrentamiento muy público entre un hombre y el gobierno. Dryden se negó a cumplir. Finalmente, el ayuntamiento tomó una decisión. Demolerían el edificio ellos mismos. Así que, el 20 de junio de 1991, Harry Collinson llegó a la propiedad con un equipo de demolición.
varios agentes de policía y un equipo de noticias de la BBC listo para documentar el evento. Detrás de la puerta de la propiedad, Albert Dryden estaba de pie sosteniendo 2 cartas que él creía que le daban el derecho a continuar construyendo. Read that, that's an official letter and there's an appeal in. And there's an inspector coming out on this site in 5 weeks' time. No, it doesn't show that. Where does it say Well, that? I have another letter confirming that. Can you show me the other I'm letter? not going to show you the other letter, but this chap's coming out in 5 weeks' time. Well, all as I'm asking is to wait 5 weeks for the outcome, maybe 6 weeks. It'll take a week after he's been out. I'm satisfied, Albert, that there's nothing in these documents that affects the legality of the enforcement notice that the inspector has confirmed. Pero su petición de más tiempo fue ignorada. Su frustración se convirtió rápidamente en ira. Su voz se hizo más fuerte y su tono más agresivo. If you don't open the gate, now we'll obviously have to take the fence down with the machine. So, if you want, you can have some time to remove the fence yourself to minimize the damage. Do you want to do that? Any damage that's subsequently caused as a result of you preventing us doing that will be your liability. Well, you might not be around to see the outcome of this disaster. Now, you've been warned. Can you explain what you mean by that? Well, I'm not going to explain, but if you had any sense, you would go away now and wait 5 weeks for the outcome of that. Right? That's my last word on it. If you show me the letter referring to the 5 weeks can't delay, show you the letter. we will consider. I've told you where the letter is. En ese momento, según el plan original, el equipo debería de haber dado marcha atrás, pero no lo hizo. Dryden comenzó a proferir amenazas directas, advirtiéndole a Collinson que no pisara su terreno. Aún así, Harry se mantuvo firme, negándose a retroceder. Se quedó justo en el límite de la propiedad, decidido a cumplir la orden. Entonces, la situación se agravó. Can you get a shot at this gun? Dryden sacó una pistola y apuntó directamente a Collinson. Tranquilo, pero preocupado, Collinson le pidió al camarógrafo de la BBC que filmara el arma. Unos instantes después, Can you get a shot at this gun? Dryden disparó. Le dio a Harry Collinson en el pecho, matándolo al instante. Luego apuntó con el arma hacia la multitud y disparó de nuevo. As more shots were fired from a pistol, the camera crew and Look North reporter Tony Belmont ran for cover. We were standing watching what was going on, and then a shot rang out at the chief planner, fell to the ground, and I felt a shot in the arm, and I've clearly been shot here in the arm. La escena se sumió en el caos. La gente gritaba y se apresuraba a ponerse a cubierto. Los reporteros y los equipos de cámara se tiraron al suelo. Entre ellos se encontraba el periodista Tony Belmont, que había estado filmando en las inmediaciones. Mientras el equipo de cámaras huía en busca de refugio, quedó claro que 2 personas habían resultado heridas. Un periodista de la BBC y un oficial de policía. Pero no había rastro de Harry Collinson. Probablemente seguía tendido exactamente donde había caído, ya muerto. Sus últimas palabras fueron: Can you get a shot at this gun? Claro, aquí está separado en párrafos y con los saltos corregidos sin cambiar ninguna palabra. Se produjo un enfrentamiento. Dryden afirmó que su propiedad estaba llena de trampas explosivas y explosivos. Advirtió a la policía que no entrara, pero resultó ser un farol. Tras unas horas de gran tensión, los agentes entraron y lo detuvieron. Fue acusado de asesinato y condenado a cadena perpetua. A pesar de la violencia de aquel día, Dryden ganó un número inesperado de seguidores. Algunos lo veían como una especie de héroe popular antigubernamental. Con el paso de los años, su historia se convirtió en leyenda. El relato de un hombre que se mantuvo firme sin importarle el costo. En 2017, tras sufrir un derrame cerebral grave, Albert Dryden fue liberado de prisión por motivos humanitarios. Murió al año siguiente, pero su nombre y las horribles imágenes captadas ese día quedarán para siempre vinculadas a uno de los momentos más oscuros y perturbadores jamás retransmitidos por la televisión británica. Pero hay historias que van aún más allá, como la de este programa de televisión en Chile.
En Chile había un programa de concurso televisivo que muchos espectadores consideraban una diversión inofensiva. Durante su emisión se consideraba un éxito, entretenido, apto para toda la familia y nada fuera de lo común. Por eso, es probable que muchas personas que lo veían se sorprendieran al verlo en un video como este, ya que no era el tipo de programa en el que uno esperaría que sucediera algo oscuro o perturbador, y durante la mayor parte de su tiempo en el aire. Eso fue cierto hasta un fatídico día de septiembre. Comienza a complicar la prueba. JC León a los brazos, Katy Contreras también. Y ayuda, en este caso... Por favor, quiero que paren la competencia. Quiero que paren la competencia, por favor. Nos acaba de llegar una información muy difícil de entregar. No habíamos querido decir nada antes de chequear bien lo que estaba sucediendo porque compromete a personajes del canal. Ese día, todo cambió. No por nada que hubiera ocurrido durante el programa en sí, sino por algo mucho peor, algo que estaba sucediendo entre bastidores. El presentador, Jean-Philippe Creton, estaba en medio de guiar a los concursantes a través de un reñido desafío cuando de repente se detuvo. Con una expresión visiblemente conmocionada, interrumpió la transmisión con una noticia de última hora. Se había producido un terrible accidente, pero no fue en el set. Esa misma mañana, un grupo de empleados de TVN, entre los que se encontraban dos de los presentadores de televisión más queridos de Chile, Felipe Camiroaga y Roberto Bruce, había abordado un avión militar. Se dirigían a la isla Robinson Crusoe para documentar los esfuerzos de recuperación tras el devastador terremoto de 2010. El equipo nunca llegó a su destino. La pérdida fue abrumadora, no solo para la audiencia, sino especialmente para la cadena TVN, que acababa de perder a algunas de sus figuras más destacadas, a compañeros cercanos y a amigos de toda la vida. En los días siguientes, los equipos de búsqueda recuperaron restos del accidente, escombros y finalmente los restos del propio avión. Se encontraron cuerpos flotando cerca del lugar del accidente. Las pruebas pintaban un panorama desgarrador. La aeronave se había enfrentado a fuertes vientos durante el aterrizaje, lo que le hizo fallar la pista 2 veces. En un tercer intento, los pilotos intentaron un giro amplio, pero el avión desapareció del radar. Los investigadores creen que se quedó sin combustible antes de precipitarse al mar. La interrupción de la transmisión fue ampliamente considerada como uno de los momentos más angustiosos en la historia de la televisión chilena. Pero lo que vino después fue aún más inquietante. Los buzos que exploraban el lugar del accidente descubrieron algo extraordinario. El camarógrafo de la cadena había estado filmando en los momentos previos al accidente. Había grabado imágenes de todas las personas a bordo, todas ellas sonriendo, hablando, sin saber que aquellos eran los últimos minutos de sus vidas. Y eso no era todo. Dentro de una de las cámaras recuperadas, los investigadores encontraron una tarjeta SD que contenía 6 imágenes misteriosas. A primera vista, las fotos no tenían mucho sentido, pero con un poco de mejora digital, algo se hizo evidente enseguida. Una de las imágenes parecía mostrar una vista desde la ventanilla del avión, con agua salpicando el lente. Lo que hizo que este descubrimiento fuera aún más escalofriante fue la marca de tiempo. La foto había sido tomada después de que el avión se estrellara contra el agua. Aún más inquietante, la tarjeta SD no solo se encontró dentro de la cámara. Según algunas versiones difundidas posteriormente, había sido sellada dentro de una botella de agua vacía, en un aparente intento de proteger los datos del daño causado por el agua salada. De ser cierto, eso significaría que la camarógrafa Romina Irarrázaval había sobrevivido al choque inicial, que estaba consciente, que logró documentar el momento del impacto y luego intentó salvar la evidencia mientras los restos del avión se hundían. Si esa teoría es correcta, Romina podría haberse ahogado sola en las oscuras y frías profundidades del océano, mientras que su último acto fue intentar preservar la verdad. Hasta el día de hoy, el anuncio de la cadena de televisión, las imágenes recuperadas y esas inquietantes fotos sin explicación se unen para conformar una de las historias más inquietantes jamás captadas en televisión en vivo. Un trágico recordatorio de que incluso en los entornos más comunes, algo inimaginable puede suceder en un instante.
Antes de seguir, si disfrutas de este contenido, no olvides apoyar el canal con una suscripción. Y si este último caso te pareció inquietante, espera a ver lo que nos depara en el siguiente. Hace casi 20 años, una extraña historia comenzó a aparecer en la prensa sensacionalista británica. Se trataba de un hombre llamado Mick Philpott, alguien que a primera vista no parecía el tipo de persona que acabaría en las noticias. No buscaba la fama, pero su forma de vivir lo convirtió en una sensación mediática por todas las razones equivocadas. En ese momento, Mick tenía casi 50 años. Tenía 15 hijos con 5 mujeres diferentes. 2 de esas mujeres vivían con él, y él alternaba entre sus hogares en lo que muchos describían como un triángulo amoroso. Pero no fue solo la inusual situación de convivencia o el número de hijos lo que llamó la atención. Fue la forma en que Mick parecía evitar el trabajo por completo. Vivía abiertamente de los subsidios del gobierno. Mientras tanto, su esposa embarazada y su novia también embarazada tenían trabajos de tiempo completo. A primera vista, la historia podría parecer extraña o incluso un poco cómica, pero había algo mucho más oscuro debajo. Mick tenía la costumbre de fijarse en chicas jóvenes vulnerables. Las captaba y manipulaba y, al final, las dejaba embarazadas. Su esposa, Myriad, tenía 18 años cuando empezaron a salir, y ni siquiera era la más joven. Cuando Mick tenía 37 años, comenzó una relación con una menor que luego de 2 años se fugaría con él. También tenía un largo historial de violencia. Mick era conocido por maltratar a sus parejas tanto física como emocionalmente. En un caso, apuñaló a su exnovia 12 veces y luego atacó con un cuchillo a su madre cuando ésta intentó ayudarla. Según él, el motivo era que no le gustaba todo el tiempo que la mujer dedicaba a cuidar al bebé. Milagrosamente, ambas mujeres sobrevivieron. Por este ataque, Mick fue condenado a 7 años de prisión. Salió en libertad en la década de 1980 y rápidamente volvió a sus viejas costumbres. A pesar de todo, Mick siguió en libertad. Y lo que es aún más impactante, el gobierno siguió apoyando su estilo de vida a través de subsidios. Cuando los periódicos comenzaron a informar sobre él nuevamente, se trataba principalmente de su creciente número de hijos. Mick utilizó esa plataforma para quejarse de que el apoyo del gobierno no era suficiente. Quería más. Finalmente, los productores de televisión se dieron cuenta e invitaron a Mick y a sus 2 parejas al programa de The Jeremy Kyle Show. Ese episodio mostraría el temperamento de Mick en todo su esplendor. Television, you had a go at me. I said your kids, when they came here today, were well behaved and well mannered and well groomed. No newspapers said that, so you should be apologising to me because I hadn't even started on you. Listen, you want to start? You start! You start! Tupac Kent! Tupac Kent! Are you sure? I did nothing. En un momento dado, Myriad y Lisa Willis, su esposa y su novia, fueron invitadas a hablar sobre su relación. Sorprendentemente, ambas mujeres dijeron que eran felices y que no veían nada malo en ese arreglo. Do you not get slightly peeved that she is Mrs. Mick and you're Mistress Mick? No. I'm being serious. No, I don't. You don't bother me one bit. El presentador parecía frustrado. Esperaba un drama, tal vez incluso una crisis nerviosa, pero se encontró con todo lo contrario. 2 mujeres tranquilas defendiendo la vida que compartían con Mick. Where is your dignity? You're 22. Don't you want a bloke to yourself? He just said I agree with you. When you grew up, did you think you were going to share your bloke with another woman? I didn't actually know. But 2 mums is better for all the kids. Or confusing? No. A partir de ahí, el interés del público se fue apagando. La prensa sensacionalista pasó a otros temas. Mick, sus compañeros y sus 15 hijos desaparecieron de los titulares hasta ese año, 2012. Ese año ocurrió algo devastador. We've got the police on the way. Have you any idea what's caused the fire? I've no idea, mate. They need to work up. I don't know. There's smoke everywhere. El 12 de mayo, en plena noche, la casa de Mick se incendió. Él, Myriad y varios de sus hijos estaban durmiendo dentro. Consiguieron escapar con algunos de los niños, pero 6 de ellos, todos menores de 10 años,
quedaron atrapados en el piso de arriba. Ninguno de ellos logró salir. Para el 16 de mayo, la tragedia ya aparecía en todos los noticieros. La gente de todo el país estaba desolada. Los vecinos donaron dinero para el funeral de los niños, y Mick y Mayriat aparecieron en los medios para expresar su agradecimiento. I've actually been down to our home, and what we saw, we just cannot believe it. And to see this community to come together like that, it's just too overwhelming. But there's one thing I would request is please leave my family alone. If you've got any questions or anything at all, please don't come through me or my family. Please go to the police. Podría haber terminado ahí. Una historia horrible, pero que se fue desvaneciendo con el tiempo. Sin embargo, la policía encontró algo inusual. Mientras investigaban los restos de la casa, los agentes descubrieron gasolina en el buzón. Era una señal de que el incendio había sido provocado. Además, Mick tenía que comparecer ante el tribunal esa misma mañana. Estaba tratando de obtener la custodia de los hijos que tenía con Lisa Willis, su exnovia. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que Mick y Lisa se habían separado años antes. Ahora estaban envueltos en una amarga batalla por la custodia. Algunos comenzaron a preguntarse, ¿había provocado Lisa el incendio por venganza? Eso es exactamente lo que Mick quería que la gente pensara. What did you say? Tell me what you said to him. What did you say about how many times I went up ladders? I lost count how many times I went up the ladders. What did you say about me trying to get in? You tried everything you could to get in. Like I said to him, I wanted to run through the flames, up the stairs. Would you cry when you were saying it? How bad? Not really, really bad, but I did cry. That's hysterical. There's a fingerprint on the window. That's it. A few discrepancies. That's all it is. It's my fault that half the family's gone. It's my fault we've lost our children. Pero la verdad era muy diferente. La policía decidió poner micrófonos ocultos en la habitación de hotel donde se alojaban Mick y Mayriat. Fue entonces cuando captaron una confesión grabada. Mick, Mayriat y un amigo llamado Paul Mosley habían provocado el incendio ellos mismos. Su objetivo no era hacer daño a los niños. Querían provocar un pequeño incendio, rescatar a los niños justo a tiempo y hacerse pasar por héroes. Luego culparían a Lisa con la esperanza de que la arrestaran y ellos obtendrían la custodia de sus hijos. Pero el plan fracasó. El fuego se propagó demasiado rápido. No se pudo salvar a los niños que estaban arriba. Al intentar ganar más hijos, Mick terminó matando a 6 de los suyos. Da escalofríos recordar aquel episodio de Jeremy Kyle, ver a Mick, Mayriat y Lisa sentados allí, sin tener ni idea de lo que les deparaba el futuro. 2 de ellos se convertirían más tarde en asesinos, y todo empezó con un plan desesperado y retorcido para manipular el sistema. Esta vez, Mick Philpott no volverá a salir libre. Está tras las rejas para siempre, exactamente donde debe estar, pero a veces la gente termina en lugares donde no debería estar. Echemos un vistazo a la siguiente situación. Los eventos deportivos siempre han conllevado cierto riesgo, especialmente para los atletas. Hemos visto lesiones espantosas en directo, desde jugadores de hockey a los que se les ha abierto el cuello. Oh, folks, this is ugly. Richard Zedek is cut wide open. A los futbolistas que sufren un paro cardíaco justo allí, en el campo. They have been administering CPR through these past 2 breaks that we've taken. RCP, atención de emergencia, incluso desfibriladores. Lamentablemente, estas cosas se han convertido en algo habitual durante los partidos, pero la mayoría de nosotros damos por sentado que el peligro se limita a los jugadores, que los aficionados en las gradas están a salvo, que son solo espectadores, lejos de la acción. Sin embargo, a veces la tragedia también se cuela en las gradas. Uno de los ejemplos más desgarradores es la historia de Shannon Stone. El 7 de julio de 2011, Shannon, un bombero de 39 años, llevó a su pequeño hijo Cooper a un partido de béisbol de los Texas Rangers en Arlington.
Se suponía que iba a ser un día especial entre padre e hijo. El tipo de momento que se convierte en un recuerdo para toda la vida. Antes del partido, incluso se detuvieron en una tienda de deportes local, donde Shannon le compró a Cooper un guante de béisbol por si acaso les llegaba una bola fuera de juego. Sus asientos estaban en un lugar perfecto para ello, justo junto al jardín. Parecía que las estrellas se habían alineado. Entonces, en la segunda entrada, sucedió. Line, but foul. When I look at who the A's are facing. Una bola fuera de juego fue lanzada en su dirección. El jardinero de los Rangers, Josh Hamilton, corrió tras ella y en lugar de lanzarla de vuelta al banquillo, divisó al padre y al hijo entre el público. Decidió darle un regalo al niño y lanzó suavemente la pelota hacia ellos, pero el lanzamiento se quedó un poco corto. Shannon se inclinó sobre la barandilla intentando atraparla. Se estiró un poco demasiado y perdió el equilibrio. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. El lanzador todavía se estaba preparando para el siguiente lanzamiento, pero entonces la multitud hizo un ruido extraño. I want them to be great in their last exactly. I would rather have that than have it like Holland where he gets knocked out in the first inning. Había gritos, confusión y conmoción. De repente, el partido se detuvo. Los comentaristas no tenían ni idea de lo que estaba pasando hasta que la noticia llegó poco a poco a la cabina. Got a lot of energy built up. I think somebody fell out of the stands in left field trying to feel the baseball got loose. Well, this is it. That's why there was time taken. Wow. El hombre que aparece en estas imágenes era, de hecho, Shannon Stone. Cuando Josh Hamilton intentó lanzarle una pelota, el lanzamiento se quedó un poco corto, lo que llevó al padre de 39 años a asomarse por encima de la barandilla. Perdió el equilibrio y se cayó. A pesar del tono aparentemente jocoso de los comentaristas en ese momento, esta caída no era cosa de risa. Justo más allá de esa barandilla, había una caída de 6 metros directamente sobre un piso de concreto, donde Shannon aterrizó de cabeza. Mientras yacía en el suelo, apenas capaz de moverse, milagrosamente seguía consciente. Con las pocas fuerzas que le quedaban, le dijo al equipo de rescate que lo sacaba de allí: «Por favor, vean cómo está mi hijo. Mi hijo está allá arriba solo». Esa única frase lo decía todo sobre quién era él, un padre hasta el final. Dado que estaba despierto y hablando, los paramédicos tenían motivos para tener esperanza. Su cerebro parecía estar funcionando, pero trágicamente ese momento de lucidez era engañoso. We turn next to a terrifying moment at the ballpark. A man falling from an upper deck at Turner Field in Atlanta. Stunned spectators, you see them there looking on as the injured man is carried away on a stretcher. He did not survive. Antes de que incluso pudieran llevarlo a un hospital, Shannon Stone fue declarado muerto. Los médicos explicaron más tarde que lo que él experimentó fue algo llamado un intervalo lúcido, un breve lapso en el que una persona parece consciente y estable, incluso después de una lesión cerebral grave. En realidad, el daño en el cerebro de Shannon ya se había producido. No había forma de salvarlo. We are honored to be here today to unveil what we hope to be a symbol of the purpose of baseball. A game to enjoy with your family and friends. En los años transcurridos desde entonces, la memoria de Shannon ha sido honrada de una manera impactante. Se le erigió una estatua en su honor en el estadio de los Rangers, el mismo lugar donde su vida llegó a su fin. Hoy sigue allí, no solo como un tributo a un hombre, sino a un padre que lo dio todo por su hijo. Un recordatorio de cómo incluso los momentos más comunes pueden volverse trágicos en un instante. Eso es todo por hoy, amigos. Si quieres ver más contenido espeluznante como este, haz clic en el video que aparece en pantalla.